Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, el doctor Maximiliano, amigo que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, y que ha tenido un trabajo especialmente en áreas rurales, lo que me permite entender lo que está pasando en Bolivia, pues en el Ecuador tenemos también indígenas de la nacionalidad quichua que son familia de los indígenas de Bolivia. Muchos de ellos llegaron como mitimaes, por ejemplo los otavalos. Los otavalos son indígenas que vinieron desde Bolivia a Ecuador y porque en los tiempos de los incas había un sistema que se llamaba mitimaes en que trasladaban a grupos étnicos de un lugar a otro con diferentes propósitos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender ahora de lo que está pasando en Bolivia? Bueno, lo que está pasando en Bolivia no deja de ser algo relacionado con este evento que nos ha puesto a toda América del Sur y buena parte de América Central en un dilema, ¿no? El dilema era desde el año 2000 hasta el año 2014 más o menos, 2015, en que suceden dos hechos importantes en el mundo, como son, por ejemplo, en el caso desde el año 2000 hasta el 2008, en el mundo desarrollado se produce lo que es la especulación financiera. Y claro, se vivía una burbuja, la burbuja de los préstamos inmobiliarios, y esto al año 2008 se produce un colapso de los préstamos inmobiliarios en el mundo y se produce la quiebra de de numerosos bancos, pero grandes bancos, y los países inclusive tienen que entrar a salvar a los bancos. Y esto, eh, la famosa quiebra inmobiliaria, produjo, por ejemplo, en América Latina un impacto importante porque desde el año 2000 comenzó a desarrollarse el turismo comunitario. Y el turismo comunitario, el turismo indígena y el ecoturismo se desarrollaban gracias a que los jóvenes, los backpackers que se les denominaba, llegaban por los países de menor desarrollo y podían en ellos viajar hasta 6 meses al año y luego regresar a su país y trabajar otros 6 meses y volver a salir. Este era un fenómeno extraordinario. Pero cuando se sucede esta quiebra inmobiliaria, dejan de venir los backpackers, especialmente a América Latina. Siguen yéndose a la India, al sudeste asiático, pero se dejan de venir a América Latina y en especial, por ejemplo, a países como Ecuador. Sin embargo, hay un grupo de backpackers que continúan viniendo. Pero ¿cuál era la diferencia entre los backpackers de antes de los años 80, del 2008 y los backpackers que vienen después del año 2008? Los backpackers que vienen después del año 2008 son fundamentalmente backpackers que vienen a hacer lo que se llama narcoturismo. El narcoturismo se convierte en una de las formas de turismo más importantes del mundo. Tenía dos maneras. El uno era frontalmente el narcoturismo, y entonces lugares como Montañita en Ecuador se convirtieron en sitios estelares. Llegaban extranjeros a practicar surf, a consumir cocaína, lo mismo lo hacían en Perú, lo mismo lo hacían en muchos países donde el surf estaba muy relacionado con el narcoturismo. Pero se desarrolló el surf. Y así tuvimos playas como Montañita, Mompiche,
aquí en Ecuador, que tuvieron una explosión. Pero luego de eso, también hubo otra modalidad, el turismo de salud. Y el turismo de salud era fundamentalmente a comunidades amazónicas, donde los turistas, los backpackers, podían consumir ayahuasca. La novelería era ayahuasca. Pero también venían a la provincia de Imbabura y se iban a comunidades cerca de la provincia de Imbabura, en la provincia de Imbabura, cerca de San Pablo, cerca de Otavalo, donde consumían los famosos hongos mágicos. Esto se popularizó. Y por supuesto, el narcoturismo también llegaba a las zonas donde el turismo de consumo de cocaína era popular. Barrios, como por ejemplo el barrio de la Mariscal, estaba lleno de turistas, de backpackers, y muchas de las casas de la Mariscal se convirtieron en hostales. Eran casas grandes que se podían convertir fácilmente en hostales con mucha comodidad, y los turistas venían fundamentalmente a consumir cocaína en la Mariscal, consumir sexo, drogas y rock and roll y las discotecas. Pero no se trataba ya de consumir, sino que los backpackers se convirtieron en las primeras mulas que inventaron el transporte de cocaína dentro de su cuerpo, en sus maletas, en sus mochilas, y se convirtieron así. Ellos fueron las primeras mulas que llevaron cocaína. Ellos fueron los que abrieron este nuevo sistema de comercialización de la cocaína. Y resultaba maravilloso venirse por América Latina, especialmente Ecuador, Bolivia, Guatemala, los países más baratos de América Latina, aunque Ecuador ya se dolarizó. Sin embargo, en buena parte no lo podían hacer fácilmente por Colombia, porque ya comenzaron a entrar a Colombia, porque en Colombia el problema era la violencia. Entonces, el lugar para comprar cocaína colombiana se convirtió en Ecuador. Entonces, Ecuador se convirtió ya en el primer exportador de cocaína colombiana de Sudamérica. Y es así que los backpackers crean un nuevo modelo de gestión comercial, que es viajar por turismo y autofinanciarse mediante la cocaína. Pues llegan acá, luego de que la consumen, la compran y la llevan a su país como mulas, en sus mochilas, en su cuerpo, en lo que sea, la venden y recuperan todo lo que han gastado, y es más, inclusive tienen plata para poder salir de nuevo de viaje y llevarla. Muy interesante, porque los backpackers son los que llevan cocaína de aquí, de América del Sur, a la India, al sudeste asiático, a Tailandia, Singapur y todas esas playas paradisíacas de Asia. Y a su vez de Asia traen a Europa y también hacia América la heroína. La heroína se había comenzado a fabricar. Entonces, gran parte del problema de Bolivia es que Bolivia deja de ser productor de hojas de cocaína, pero pasa a ser productor de hojas de coca. Y los cocaleros, con Evo Morales a la cabeza, se legaliza la coca y crean una nueva forma de economía en Bolivia. Hoy, este presidente y Donald Trump quieren atacar a los cocaleros, y ese es el problema de Bolivia ahora.